Padre Santo, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias por la bendición que me das de estar en este lugar. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Gracias porque tu Espíritu está en medio de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra, porque ella es manantial de agua viva, Señor, que lava nuestro cuerpo, que refresca nuestro ser, Señor, que nos cambia, que nos transforma y que cada día nos hace hacernos más como tú, Jesús. Ese es nuestro anhelo. Nuestra meta eres tú, Señor. Nuestros ojos están puestos en esa esperanza viva que está en los cielos, Señor. Y nos las has dado a nosotros, papá. Gracias por ese mejor pasaporte, por ese mejor carné que tenemos. Y es el hecho de que somos hijos del Rey de Reyes. Y un día vamos a la ciudad a la cual pertenecemos. Somos peregrinos. Estamos caminando hacia la tierra que nos ha sido prometida y nos ha sido dada a través de tu Hijo. Así que rogamos que en esta noche seas tú hablándonos a través de tu palabra. Sea poniendo en nosotros, Señor, seamos teniendo en nosotros un corazón abierto y dispuesto a recibir, Señor, lo que has de hablarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y esta epístola de Primera de Juan es una de las cartas que más me gusta a mí. Inclusive tengo anécdotas con Lisandra compartiendo Primera de Juan 1 sobre el testigo ocular en Cuba hace mucho tiempo. Pero Primera de Juan 1, cuando comienza esta carta, Juan habla y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, ¿qué? Tocantes, ¿a quién? Al verbo de vida. ¿Por qué Juan tiene que hablar esto? ¿Por qué Juan tiene que hablar esto aquí, pero se habla en Juan 1.1 y se habla en Génesis 1.1? Porque así como ahora hay muchas falsas doctrinas, y así como ahora hay muchas falsas iglesias, y así como ahora hay muchas sectas, saben que hay muchas falsas doctrinas, ¿no? Tengan cuidado lo que consumen y dónde lo consumen. No todo lo que hay en las redes es palabra de Dios. Hay muchos lobos disfrazados de ovejas, hay mucho veneno puesto en un plato muy lindo, aparentemente muy emocionante, muy espiritual, pero cuando vas a la consistencia de ese plato es que veneno. ¿Y si yo te diera tu comida preferida y le pusiera veneno, te la comieras? Claro que no, porque sabes que te va a matar. Así que tengamos cuidado porque el diablo se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz, como príncipe de luz. Y te pone cosas muy lindas, pero si las consumes, traen muerte a tu vida. Y esto es lo que pasaba y una de las principales falsas doctrinas en estos tiempos que Juan está hablando era el hecho de que no, Jesús es Dios, sí, pero Jesús nunca vino como hombre. El famoso gnosticismo decía, Jesús fue un ¿qué? Un fantasma. Estuvo entre nosotros, pero no estuvo realmente entre nosotros. Es decir, no era real, era un fantasma. Yo creo que la obra de Macandal y Tinuel, que es una obra creo que de brujería, la estudiamos en la escuela en Cuba, de Haití, es una burla al evangelio. Porque en esa obra se asemeja mucho, ese hombre Macandal es como un brujero que lo crucifican y que la gente piensa que sobrevive. Y más o menos esto es lo que la gente quería plantear aquí en este tiempo. Esa falsa doctrina, Jesús nunca fue real, Jesús no resucitó realmente, o sí fue hombre, pero no resucitó. Simplemente sus discípulos se creyeron que había resucitado. Y no, hermanos. Cuando buscamos la vida de Jesús, Jesús es la persona más documentada y más real y más vívida que cualquier persona en la historia universal. Al punto que cambió la historia, ¿no es verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Fue trascendental para la vida de sus hijos, su iglesia, y fue trascendental para la historia universal. Y Juan habla claramente y Juan dice, oye, lo que era desde el principio, es decir, desde la creación del mundo, el verbo estaba. Lo que hemos oído, es decir, yo sé que él estuvo desde el principio, pero yo lo escuché. En otras palabras, ¿qué está diciendo? ¿Qué pasa cuando comunicamos algo, tal vez malo, que no vimos? ¿Qué estamos transmitiendo? Lo que habíamos hablado la otra vez que yo estuve aquí. Un chisme, ¿no es verdad? Y la gente exagera mucho. Ven que se cae una anciana y empieza, un muchacho venía en un carro. Y cada gente le añade un pedazo más de la historia al chisme. Pero Juan está diciendo, lo que yo les hablo es sí, amén. Lo que yo les hablo es verdad. Estuve con él, lo escuché, lo vi, lo toqué, palparon mis manos tocantes al verbo de vida, lo contemplé, medité con él, estuve con él. En Juan 1.1 dice el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿desde cuándo estuvieron juntos? ¿Desde cuánto, Tony? Desde el principio. Desde la eternidad,
y hasta la eternidad. ¿Te es difícil entenderlo? No tienes que tratar de superentenderlo, tienes que creer, porque el Señor es el mismo. Y Jesús es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. El Espíritu es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. El Padre es el mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Simplemente tienes que creer, porque tú eres la creación, tú no eres el creador. Y si te vas a ponerte a pensar y a querer entender a Dios a su plenitud, te vas a equivocar. Porque el Señor es excelso y es sublime y es sobre todo nuestro entendimiento. Está su poder y autoridad. Es difícil entre nosotros, hombres finitos, que vemos fin, inicio y fin. Y nosotros sabemos que hay una eternidad. Es difícil entender el concepto de un ser eterno. Pero es Él. Nuestro Dios era Dios desde antes de la fundación del mundo. Siempre ha sido Dios. Y no es que era Dios, es el único y verdadero Dios. Es el único y verdadero. El que ha amado esta humanidad y el que ha trazado un plan de redención para este mundo. Juan está diciendo, yo soy testigo ocular. Era como alguien que está en un asesinato, en un accidente, y lo citan al juicio. A ver, ¿qué pasó? No, yo vi esto y esto y esto. Y dice, ya. Lo vio, estuvo. Juan está haciendo, yo soy eso. Me pueden llevar a un juicio, yo soy testigo. Yo he visto lo que Jesús hizo. Yo he visto lo que Jesús habló. Yo he visto lo que Jesús ministró. Yo vi sus milagros. Pueden confiar en que le estoy dando un testimonio seguro. Qué grande, ¿eh? El Dios eterno deseó revelarse a la humanidad. Qué cambio más grande, ¿no es verdad? El Dios eterno ha venido a tener una relación con el hombre. Y cuando Él tiene una relación contigo, te hace hábil a ti a tú también poder tener una relación con otras personas. Y gran parte de la carta de Juan va a ser esto. Dios quiere una relación íntima contigo. Jesús quiere una relación íntima contigo. Y a través de esa relación, Él te va a llenar de Él. Para que tú igualmente puedas tener esa relación entre los hermanos de la congregación, entre tu prójimo, entre las personas a tu alrededor. En este tiempo se había hecho esto. Dios no es físico, era una especie de pseudofísico, fantasma. Nada que ver. Jesús fue Dios, que vino a la tierra, se hizo hombre, se hizo carne. Y cuando vayamos al cielo lo vamos a ver. Y me encantó un pastor de Calvary, no me acuerdo el nombre, pero estaba viendo el miércoles un mensaje de él. Y él dijo, todo en el cielo está hecho por Dios, menos una cosa. ¿Y qué son? Las marcas en Jesucristo. Esas las hicimos nosotros. Y toda duda se te va a quitar cuando tú veas al cielo y veas a Dios. Yo creo que no vamos a... Hay gente que dice, no, cuando esté en el cielo le preguntaré a Dios. Tony, ¿qué le vas a preguntar? Nada le vamos a poder preguntar. Porque cuando estemos delante de su presencia va a ser tan evidente todo que solamente vamos a poder adorarle y exaltarle y postrarnos delante de sus pies. ¿Qué duda va a quedar cuando estemos delante de la presencia del Señor? Entonces dice el verso 7, amados. ¿Qué dice? ¿Amados qué? Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y esta palabra amados y amémonos viene del griego agapetoi, agaponem. Y significa, los que son amados, amemos. Si eres amado por Dios, ama a las personas a tu alrededor. Juan, característicamente de su forma de decirle, amados. Y a mí me encanta, yo estaba compartiendo, no me acuerdo en qué iglesia ya, pero el otro día estaba compartiendo sobre el joven rico. Y cuando el joven rico le dice, maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, todo eso, yo estoy listo, todo eso lo guardaba de mi juventud. Y la Biblia dice que Jesús mirándole, ¿qué? Le amó. Mirándole, le amó. Y le dijo, una sola cosa falta. Yo te pregunto, ¿una cosa sola le faltaría? ¿Cuántas cosas nos faltan a nosotros? Muchas. Pero le dijo, una sola cosa te falta. ¿Por qué? Le amó. Y qué lindo que Juan dice, amados. Si así como Jesús amó a ese joven rico, Jesús te está amando a ti. Y Jesús te está recordando en este momento, una sola cosa te falta. Ama también a las otras personas a tu alrededor.
alrededor. Siempre nuestras palabras deben estar sazonadas con amor para que sean efectivas. ¿Quieres transformar a alguien? Tú no lo vas a hacer, va a ser Dios. ¿Quieres aconsejarlo de una forma correcta? Hazlo en amor. ¿Qué padre que le habla en ira a sus hijos le hace caso? Ninguno. La ira genera ira. La rebeldía genera rebeldía. La carne genera más carne, más actitud carnal. Nunca una respuesta de ira va a venir espiritualmente porque Dios no es así. El Señor obra en amor. Y nuestras palabras deben estar sazonadas en amor. Ojo, no confundamos amor con debilidad. No confundamos amor con permisibilidad. Es rectitud, pero en amor. Es hermano, te amo, pero te hablo la realidad. Te confronto con la verdad, pero en amor. La palabra dice, Jesús decía, yo y el Padre uno somos. Y en Juan 10:30 y en Juan 13:35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Qué interesante. No habla que vamos a ser conocidos si sabemos más la Biblia. No habla de que si te aprendes la ley completa, eres discípulo de Dios. No habla de que si te sabes el Nuevo Testamento completo, eres discípulo de Dios. No habla de que si todos tus bienes los das a los pobres y eres cristiano, eres discípulo de Dios. Habla que el mundo va a ver que eres un discípulo de Dios. ¿En qué? En la medida de tu amor. En la medida de la relación entre los hombres, entre nosotros. Jesús oraba al Padre y le decía, Padre, yo te ruego que ellos sean uno. Así como tú y yo, uno somos uno. El Señor Jesús quiere que así mismo como tenemos una relación con Él, tengamos esa intimidad los unos con los otros. Juan va directo y dice, amémonos los unos a los otros. Él había hablado en 1 Juan 2:7 y había dicho, hermanos, no escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento que habéis tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que esté en la luz, ¿cómo dice? Esta iglesia se llama En la Luz, ¿no? El que dice que esté en esta iglesia en la luz. El que dice que esté en la luz, ¿y qué hace? ¿Qué dice? Y aborrece a su hermano, no está en la luz. Está en la oscuridad de la parte afuera. Está en tinieblas. Pero el que está en tinieblas. Pero el que ama a su hermano está en esta iglesia. Permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y no sabe ni siquiera a dónde va. Cubanos se identifican mucho con esto. Tal vez usted no sabe lo que es la tiniebla, pero nosotros vivimos en tiniebla. Nosotros cuando oscurece el sol, se oscureció el país. Está el país apagado de una punta a otra. Es increíble. En todo el mes que llevo aquí, anoche fue la primera noche que mi esposa tuvo electricidad. En todo el mes. Y allá la temperatura está el medio de África, el Sahara. Un calor horrible. Increíble. Dice la Biblia que si no amamos a nuestros hermanos, estamos como en Cuba en el apagón. Estamos en tiniebla. Algo interesante de las tinieblas es que no podemos ver nada. Pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero estamos en nada. ¿Con quién compara el Señor con alguien que no ve nada? Con un impío, ¿no? Dice la Biblia que tiene los ojos cegados. Está cautivo a la voluntad. Está preso, dice Santiago. Dice está preso, y en 1 Timoteo también habla, está cautivo a voluntad de Satanás. Preso del lazo. Yo tengo un tío que es ciego de 2 accidentes a los 20 y pico años, no ve nada. Y mi abuelo, pobrecito, tiene 86 años ya. Y él estaba esta semana meditando. Mi abuelo Roberto es pastor y increíble testimonio. No hay tiempo para todo. Pero mi abuelo empezó a llorar por la madrugada y le decía a mi abuela, yo ahora entiendo a mi hijo. Yo estoy estas noches sin ver nada. Ahora entiendo cuán difícil es la vida a mi hijo que lleva tantos años ya sin poder ver. Bueno, así mismo es el cristiano que no ama a su hermano. Aparentemente está en luz y puedes aparentar mucha espiritualidad. Puedes tener un gran auditorio, puedes inclusive hablar en grandes escenarios, pero si no amas a tu hermano que está a tu lado, mi hermano, la Biblia dice que no amas a Dios. Porque si no amas a tu hermano, ¿a quién estás viendo? Si yo no amo a Rosy que está aquí y le estoy mirando, ¿cómo voy a amar a Dios? Que no lo he visto en plenitud, que no lo he visto, que lo he sentido, amén. Hemos sentido a Dios, amén. No estamos hablando de que no sabemos de la existencia de Dios.
Sabemos de Dios. Hemos sentido a Dios. El Señor nos habla cada día. Experimentamos su gracia cada mañana. Podemos testificar de su poder cada día. Hay una relación de nosotros con Dios. Pero no lo hemos visto en su plenitud. Cuando estemos allá, sí, gloria a Dios ese día. Pero mientras estamos aquí, ama a tu hermano. Que esa es la evidencia pública de que Cristo mora en ti. ¿Saben qué? Porque nuestra carne, ¿a quién se ama? ¿Así? Mismo. ¿No han oído eso? Ese es el boom de la era moderna. Ámate a ti, sobre todo la mujer misma. Ámate a ti misma. Nadie te quiere como tú. ¿No han visto eso? Inclusive mujeres cristianas veo que hasta comparten. Y yo digo, ¿qué cosa? Ámate a ti misma. Nadie es más importante que tú. Quiérete. Antes de que todos te quieran, quiérete tú. ¿Cómo? No tiene nada que ver con lo que dice la palabra. La palabra dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Humíllate y serás exaltado. Sirve a otros antes de servirte a ti mismo. Invierte tu vida en los demás. Es lo que hizo Jesús. El amarnos los unos a los otros es una ordenanza que por obediencia debe ser una práctica en la iglesia de Dios día a día. No es, tengo la opción de amarle o no amarle. No, tienes que amarle. Inclusive el mundo va a decir, tú eres una hija de Dios por el amor que tienes a las personas a tu alrededor. Pregunta, ¿habla de amar a las personas que te caen bien? Yo les pregunto, ¿todos aquí tenemos el mismo carácter? No, somos muy diferentes en todo el mundo. Diferentes gustos, diferentes hobbies, diferentes trabajos, diferentes pasiones. A veces somos duros, todos somos difíciles en conjunto. Dice la Biblia, soportarnos los unos a los otros. Y va más allá de soportar. Ama a tu hermano. Si Dios te amó a ti siendo como eres, ¿por qué tú no vas a poder amar a tu hermano? Si Dios te perdonó a ti toda nuestra iniquidad, ¿cómo no vamos a perdonar a otros? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, dice Corintios 13:4. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es más que un sentimiento. El amor es una acción que cada día tenemos que llevar a cabo. No es lo siento, no, es llevarlo a cabo. Es que en realidad demuestre mediante mis acciones el amor. La Biblia habla de 4 tipos de amor: el ágape, el filial, el erótico y el estorge. ¿Y qué está hablando Juan aquí? Bueno, Juan está hablando aquí que ese amor ágape de Jesús, ese amor incondicional, ese amor que no midió nada, ese amor que no esperó que tú le amaras a Él, sino que Él te amó primero, ese amor que no escatimó nada. ¿Ustedes nunca han pensado eso? Que desde antes de la fundación del mundo, Dios había hecho ese plan, antes de crear al hombre. ¿Nunca lo habían pensado? El Señor lo sabe todo. ¿Cómo Dios tiene tanto amor que creó esta humanidad que tanto le falla? ¿Cómo Dios tiene tanto amor que creó este mundo que tanto le falla? Es el amor de Dios que excede todo conocimiento. Pues ese es el amor ágape de Dios. Dios, Jesús, derrama en mi relación personal con Cristo su amor ágape sobre mí para que este amor se transforme en amor ágape y filial, fraternal entre mi familia en la fe. Así que una medida de tu relación con Dios es cómo está tu relación con tus hermanos. ¿Son uno? ¿Amas a tus hermanos? ¿Soportas a tus hermanos? Bueno, una medida de tu relación con el Señor es tu relación con tus hermanos a tu alrededor. Su amor ágape inunda nuestro ser, transforma nuestra vida para poder amar a otro. ¿Cuántos no han visto eso en nuestras vidas? Amén. Yo conozco personas bien difíciles de tratar. Personas inclusive que golpearon. Tenemos un caso en la iglesia del hermano que lleva ahora a los ancianos, Francisco. En su pasado, paciente psiquiátrico, golpeador, abusaba de su esposa a golpe, inclusive bien difícil. Tony, ¿tú conoces a Francisco? No tiene nada que ver. Es un amor de persona. Es demasiado amor. Abraza y besa a todo el mundo. Y trabaja con los ancianos. Tiene ya un grupo de 100 y tantos ancianos. Una bendición. Porque eso es lo que hace Dios. El amor ágape de Dios inunda cualquier vida, sana cualquier dolencia, lo cura todo y se ve expuesto, irradiado a las personas a su alrededor. El Espíritu Santo nos da poder para amar.
Él vive en nuestro corazón y Él nos hace a nosotros más semejantes a Cristo. ¿Cuántos saben que hay personas difíciles de amar? ¿Es mentira? Es verdad. A veces somos nosotros los difíciles de amar. Hay personas difíciles. Hay personas que te hacen cada cosa. Hay personas que te hieren de cada manera. Hay personas que hacen cada cosa que tú nunca pensabas. Pero aún a esas personas, si hay algo, tienes que decirle, Señor, lléname del poder de tu Espíritu para que para mi vida salga amor incluso para esas personas. Me encantó. Yo le estaba hablando el tiempo pasado aquí. El amor cubre multitud de faltas y pecados. No estamos hablando de tapar el pecado, estamos hablando de perdonar. Estamos hablando de no mirar, ¡uy, qué grande tu pecado! Y el Señor del cielo nos mirará y nos dirá, ¡ay, mi hijito, y el tuyo! ¿Cuántas veces me ha fallado? ¿Por qué te pones a juzgar? No juzguéis para que no seáis juzgados, perdonad y seréis perdonados. No tomemos la postura de Dios, tomemos la postura de ovejas de su rebaño. La batalla cristiana es una carrera en la cual todos, si Dios quiere, llegaremos a la meta, pero soportándonos los unos a los otros, dándonos empujones los unos a los otros. Conocer viene de ginosco. Es la palabra que hace referencia a una experiencia. ¿Realmente conoces y has experimentado en tu vida este amor? Espero que sí. Dice el verso 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Más claro que ni el agua. Yo creo que esto no hay que explicarlo mucho. El Señor es claro en su palabra. El que no ama no ha conocido a Dios. No hay amor en ti, no está Dios en ti. ¿Está Dios en ti? Hay amor. ¿Te falta un poco? Claro que sí. Dice la Biblia, dice, si nos falta, ¿qué hacemos? ¿Pedirle a quién? Al Señor. Incluso sabiduría, todo. Pídele a Dios. Dice la Biblia, si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo? ¿Qué dará? ¿Qué va a dar? Cosas buenas. Va a dar su espíritu a los que se lo pidan. ¿Saben que la mayoría de las bendiciones espirituales que hay en el Señor, muchas veces no las tenemos porque no las pedimos? Pero si las pedimos con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, ¡ay! ¿Qué hijo suyo que le pide algo bueno, usted no se lo va a dar? Con todo el cariño y el amor. Aún cuando su hijo a veces les vaya. Cuanto más el Padre bueno nos va a dar y sobreabundar nuestras vidas. En esta tierra tienes que ser trastornado. En esta tierra tienen trastornado el concepto de amor. Piensa que el amor es lo que nos hace sentir bien. Que el amor es lo que nos hace sentir satisfecho. No, eso es amor porque yo siento placer al hacerlo. No es así. El amor es lo que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. El amor es todo aquello que Dios ha instituido. El amor viene de Dios. Nada de fuera de lo que Dios ha planteado para la humanidad es el amor. Hay personas que están dispuestas a sacrificar principios morales y los derechos de los demás a fin de obtener el dicho amor. ¿No han visto eso? Día a día. Matrimonios destruirse porque la pareja o el otro es un nuevo amor. O me di cuenta que amo otras cosas, o me di cuenta que me quiero casar con un carro. No es verdad, es una locura. El mundo está así, búsquelo en internet. Gente casándose con carros, gente casándose con árboles, gente casándose con hologramas. ¿Qué pérdida de la identidad tiene esta humanidad? Porque está lejana del amor de ¿quién? De Dios. Pero cuando conoces a Dios, todo cambia en tu vida. Pero en realidad eso no es amor, es lo contrario de amor. Cuando alguien por amor abandona a su familia, eso se llama egoísmo y se llama pecado. Amén. Amén. Pasa mucho. Cada día pasa más. Veremos muchos más horrores en este mundo. Triste, ¿no es verdad? Pero Cristo viene pronto. Pronto todo esto corrupto va a cambiar y Cristo vendrá por nosotros y nosotros estaremos con el Señor. En Dios no hay esa clase de amor. El verdadero amor es santo, es justo. Si de veras conocemos a Dios, debemos amar como Él ama. Yo un día trabajando, estuve en un trabajo en un lugar y el 70% de las personas que trabajaban en ese lugar eran homosexuales.
Y yo estaba dirigiendo una parte de salud, pero los que nos trabajaban, los trabajadores del lugar, eran homosexuales. Y muchos eran ex-reclusos, muy difícil. Y yo tuve oportunidad de predicar muchas veces en ese lugar. Y muchas batallas. Y me acuerdo un día que estuve sentado frente a todas esas personas y me hicieron esta pregunta: ¿qué crees del homosexualismo? Imagínense, tú delante de todo un grupo que todo el mundo era lo mismo. Y el Señor me dijo: háblalo claro. Y yo: no es amor, es pecado. Y el Señor puso muchos versos en la palabra para hablar. Y ellos me dijeron al final: ok, yo sé que no es amor, pero quiero hacerlo. Y digo: bueno, ya esa es tu decisión. Y cuando me iba de ese lugar, un hombre alto, corpulento, que ni imaginarme yo que también, me mira a la cara llorando. Yo me iba para la casa ya a recoger la bicicleta y él me mira llorando. Y él me dice: tú sabes que nunca quise hacerlo. Tú sabes que a mí me violaron cuando tenía 8 años y papá, y me cuenta esa historia y estuve hablando con él. Saben que el diablo ha trastornado el concepto del amor. Y el diablo quiere destruir la identidad de los jóvenes y de los niños. Pero el amor de Dios no tiene nada que ver con este mundo. Así que mi pregunta es: ¿cuál es tu estándar de amor? ¿A quién te estás fijando? ¿Con quién te estás comparando? Muchas veces limitamos el trato con los demás como son contigo. Ejemplo, Tony es bueno conmigo, yo soy bueno con Tony. Rosy me ama a mí, yo amo a Rosy. El hermano es cordial conmigo, yo soy cordial con mi hermano. Pero la Biblia no dice eso, ¿no es verdad? Incluso a tus enemigos. Es mucho más fuerte, ¿no es verdad? Pero en Dios es posible. Para los hombres es imposible, pero nada hay imposible para Dios. El Señor quiere que nos llenemos de su carácter. No es lo que el Señor quiere que elijamos. Él quiere que elijamos su carácter. No te compares, no busques ser con las personas como las personas son contigo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Y me encanta esta palabra. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús, hecho fiador de un mejor pacto, y otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio como inmutable, por el cual puede salvar perpetuamente a todos los que él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Oyeron eso? ¿Quién está intercediendo por nosotros? Jesús, el Espíritu de Dios, está en nosotros, intercede por nosotros. No hay nada imposible porque Él está acá. Por tal sumo sacerdote, y me encanta esto, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Él nos convenía. Qué bueno que no fuimos nosotros, ¿no es verdad? Terrible si hubiéramos sido nosotros. Pero Él es Él. Él nos convenía. ¿Y por qué nos convenía Jesús? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho el más sublime que los cielos, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, pero porque esto lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que el Señor envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. Gloria al Señor. Él fue el mejor sumo sacerdote. Él era puro, sin mancha. Él vino a ser humillado para que tú y yo podamos ser exaltados a través de Él. Él vino a pagar nuestro pecado para que tú y yo pudiéramos ser limpiados a través de Él. Verso que todos conocemos, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué hace? No se pierda, mas tenga ¿qué? Y me encanta el 17. Porque no envió Dios a su Hijo ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero pasó una cosa, las personas amaron más que las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces la mayor muestra de amor que ha tenido esta humanidad fue hace cerca de 2000 años, porque no han pasado 2000 años todavía, pero fue hace cerca de 2000 años. Y fue el día que Jesús, ¿qué hizo? Murió en la cruz del Calvario. Y a mí me gusta mucho meditar en esto. Jesús es Dios,
estaba en el cielo desde antes de la fundación del mundo, sabía todo lo que iba a pasar y estuvo de acuerdo con crear este mundo. ¿Wow? ¿Es verdad? Con gran amor de Dios. Él sabía que esta humanidad que él iba a crear lo iba a llevar a la cruz, pero aún así lo decidió, porque quiere tener una relación íntima con nosotros. Quiere traer su luz a este mundo perdido. Quiere traer su luz en medio de cada una de nuestras vidas. El Dios exaltado sobre todo se humilló hasta lo sumo por servicio a la humanidad, para Él poder pagar el justo precio. Él no necesitaba pedir perdón por sus pecados porque no había cometido pecado. Él llevó todos los pecados de la humanidad. ¿Cuál fue el momento más difícil de Jesús? Bueno, hay muchos, pero yo creo que el más difícil fue ¿la qué? La separación del Padre. Había una comunión íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en la cruz, por la paga del pecado de toda la humanidad que vino sobre Él, Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Qué difícil, ¿eh? Cuán amor tiene Dios que se separó del Padre por un instante para morir por nosotros y darnos a nosotros salvación a través de Él. Porque sabía que tú nunca ibas a alcanzar al cielo. Sabía que yo nunca iba a alcanzar el cielo. Sabía que por nuestros méritos propios era ¿qué? Imposible. Sabía que esa ley puesta delante de nosotros era una ley difícil, que era imposible cumplirla a su totalidad, pero Él sí podía. Y Él lo hizo. Y Él cogió todo y cumplió toda la cabalidad. Y nosotros de premio lo crucificamos. ¡Wow! Cuán amor nos ha dado el Padre. Cuán bendecidos somos que tenemos la posibilidad y tenemos la bendición de que por herencia somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios a través de Él. Parece muy sencillo, pero hay mucho planeado en el cielo para que tú hoy estés aquí. Parece muy sencillo, pero fue mucho el amor que Jesucristo derramó para que tú estuvieras aquí. Y aún hoy lo está derramando. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? ¿En que tú ames a Dios? Ay, yo soy tan bueno que amo a Dios. Hay gente que es así, ¿no es verdad? Hay personas que yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Amamos a Dios, amén. Pero le estoy hablando en el sentido de que se creen merecedores. Es decir, Dios me ama porque yo lo amo tanto. No. Tú amas a Dios porque Él te amó a ti. Porque aun cuando estabas perdido, Él te miró, Él te buscó, Él te alcanzó. Nada es por méritos propios. Nosotros no hemos hecho nada. Él lo ha hecho todo por nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros? Decir, sí, papá, soy pecador. Necesito de tu gracia. Sí, papá, no voy a recibir nada. Necesito de tu gracia sobre mi vida. Sí, Señor, yo no tomo buenas decisiones. Necesito tu espíritu sobre mí. ¿Saben que la peor postura, y yo creo que uno de los peores pecados, ¿cuál es? A ver, ¿qué ustedes piensan que es una de las peores posturas espirituales de una persona? ¿Qué usted cree? La incredulidad. Ajá. ¿Cuál más? El orgullo, la no obediencia. Yo le voy a decir la mía, que fue mi batalla antes de conocer al Señor. La religiosidad. La religiosidad es un gran pecado. Yo creo que peor que todos. Uno de los peores. Porque te hace estar en un estatus que piensas que estás bien con Dios, pero estás a kilómetros de Dios. Cuando vemos a Jesús, ¿a quién estaba confrontando? A los fariseos, a los escribas, serpientes, sepulcros blanqueados. Oye, está fuerte eso. No le decía eso a las prostitutas, pero se lo decía a los fariseos, se lo decía a los religiosos. Porque te hace creer en un estado, yo amo a todo el mundo, yo soy una bendición. ¿No es verdad? Hay gente que yo soy una bendición de Dios. Yo toco a todo el mundo, por donde yo paso la gente cae porque el Espíritu de Dios está en mí. No tiene nada que ver con Dios. En el que está Dios tiene un corazón humilde, en el que está Dios ama a los demás, en el que está Dios perdona. No es según tú pienses, no es según te creas, es según cuán más humillado estés delante de la presencia del Señor. No es del que habla bonito, no es del que presume. Es aquella vida que está quebrantada verdaderamente delante de Dios y hace la obra de Dios. Dice la palabra, la religión pura y sin mácula es esta. ¿Cuál es? Visitar a las viudas, a los enfermos en sus tribulaciones. Esa es la realidad. Pero el concepto religioso del mundo
no se envuelve, y envuelve a personas inclusive que a veces son líderes. Envuelve a personas que a veces están en una iglesia. Es muy triste, ¿no es verdad? Mi abuela estuvo así. Yo tengo mi abuela, la historia es muy fuerte, pero no hay tiempo. Mi abuela era bien mala, era líder del comunismo en Cuba, bien mala. Inclusive llevó a su hijo por ser cristiano a darse electroshock. Así que ya se pueden imaginar. A borrarle su mente, a freírle el cerebro, para que se le olvidara que era cristiano. Y mi abuela estuvo en una iglesia por muchos años, cerca de 10 años, 15 años, pero como una total religiosa. Eso no te avanza. Eso no te ayuda a dar un paso. Y yo me acuerdo ver una imagen de una iglesia sin piso en un barranco. Y la gente entraba y se caía para el barranco. ¿No es verdad? Qué triste que personas que piensen que están en una iglesia estén cayendo por el barranco. El Señor no quiere que seamos religiosos, Él aborrece al religioso. El Señor quiere una relación íntima contigo. El Señor quiere que le ores, quiere que le escuches, quiere que le hables, quiere que ames, quiere que hagas su obra. No estamos hablando de ir al púlpito más grande del universo, estamos hablando de servir. Barrer el templo, limpiar el templo, ayudar al enfermo, visitar al hermano en la cárcel, visitar al hermano en el hospital. Preguntar, preocuparse, estar atentos los unos por los otros. En esto consiste el amor, dice el verso 10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Haya pues en vosotros, dice Filipenses 2:5, este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Está duro eso, ¿no es verdad? Es Dios. No estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando de aquel que hizo el mundo con su voz. Estamos hablando de aquel que dijo, sea la luz y fue la luz. Pues ese mismo Dios vino al mundo, se hizo como nosotros. Me imagino cuán sacrificio, ¿no es verdad? Tengo que ir allá y hacerme como esta gente que me odió, pero no fue así. Nosotros lo hubiéramos hecho así. Él lo hizo con amor. Él vino a la tierra y no nació en el palacio. Herodes casi se vuelve loco. Herodes casi se arrebata buscándolo. Él nació en el lugar más humilde donde pudiera estar. Hay personas que no, Dios no quiere que seas pobre, Dios quiere que seas millonario. Da y Dios te dará. Mientras más des, Dios te multiplicará. Entierra $1 y te va a salir 100. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No. Si fuera así, Jesús hubiera hecho así. Jesús hubiera enseñado a sus discípulos. No, y entonces Juan, que se vestía de sacomonte y comía langosta, y Elías en medio de la cueva con la peste que debería tener, me imagino eso. Esa gente no vivía muy bien. Cuando tú estudias cómo vivía la gente en esos montes, muy feo y muy sucio. No es acerca de lo externo, es acerca de lo interno. No es cuánto glamour cristiano, no existe. Existe un corazón quebrantado delante de Dios. No es cuánto marcada tengas tu Biblia. Yo me acuerdo cuando yo era religioso, adolescente, me encantaba marcar la Biblia. Cogí un plumón, raca, para cuando yo viera la Biblia, que mirara la gente, la vieran marcada, ¿no es verdad? Y yo si un verso leía, un verso marcado. Dice un verso leía, un verso marcado. Pero no había un estudio, era simplemente apariencia, cuando hablo la Biblia, que la gente la viera y todo el mundo me viera con mi Biblia marcada. Ay, como estudia la Biblia. Hay gente que es igual. El Señor no quiere esta. El Señor no quiere apariencia. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló más, haciéndose obediente. Y yo les pregunto, ¿a qué fue obediente Jesús? A los profetas, a ti. Fue obediente a todo. Se sometió a la voluntad del Padre para salvarte a ti. Dice que en Getsemaní su sudor era ¿qué? Como gotas de sangre. En medicina eso es un estado de estrés extremo. Se llama hematohidrosis. Un dolor tan grande que te lleva a ti a sudar hasta sangre. Dice la Biblia que fue así. ¿Cuánto él sufrió? Pero dijo, Padre, ¿qué dijo? Que no, ¿qué? No, pero que no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Cuán precioso es el Señor. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por el cual también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Y toda lengua confiese que el Señor, Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Para qué Jesús fue a la cruz? Ahí lo dice clarito. Para que se doble toda
rodillas. No es para crear más religiosos. El mundo estaba asqueado de religiosos. El Israel estaba asqueado de falsos cristianos, de falsos judíos, de falsos amadores de Dios. Él lo hizo para que doblemos nuestras rodillas, para que nos humillemos delante de Él. ¿Qué hicieron los religiosos con Esteban? ¿Qué hicieron? Lo apedrearon, lo mataron. Está loco esa historia, ¿no? Cuando la lees, lo apedrearon. ¿Y por qué lo apedreaban? Para honrar a Dios. No es loco, ¿eh? Y dice la Biblia que Esteban abrió sus ojos, miró al cielo y ¿a quién vio? A Jesús. Vio a Jesús. Y habló muy parecido a lo que dijo Jesús. Perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos. Wow. Increíble, ¿no? Ten cuidado de no ser tú como Esteban. Ponerte en esa posición de la gente alrededor y apedrear. Cuidado. El Señor quiere que seamos quebrantados. El amor forma parte del carácter. Colorea todos los aspectos de su naturaleza. Pero también Dios en su santidad y su rectitud y su justicia es perfecta. Pero en todo es amor en santidad. Dios es amor en justicia. Dios es amorosa. Su rectitud. Todo lo que Dios hace de una forma u otra se expresa su amor. Su amor es tan excelso que se puso en nuestro lugar. Y este verso es uno de los que me explota la cabeza en la Biblia. Juan 10, 18. Yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? Nosotros, los judíos, los romanos. ¿Quién fue? ¿Quién lo llevó? Él mismo se entregó por nuestro pecado. Pero nadie mató a Jesús. Él se dio en nuestro lugar. Amados, si Dios nos ha amado así, también debemos amarnos los unos a los otros. Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimándonos cada uno como superiores a Él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo que es de otros. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como pretexto o ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ten cuidado. El amor de Dios, la gracia de Dios, no es para tomarla deliberadamente. Dios derrama gracia, amén. Dios derrama misericordia, amén. Dios nos ha liberado, amén. Sí, todo eso lo ha hecho. Pero dice la Biblia, no uséis vuestra libertad como pretexto para hacer lo malo, sino servíos por amor los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. A Dios, dice Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo de Dios está en el seno del Padre. Él os lo ha dado a conocer. ¿Saben que en la Biblia hay mucha gente que ha tenido una relación con Dios? En la Biblia hay muchos vistazos de Dios. Inclusive Moisés en el monte se narra un encuentro bien impactante. Pero ¿quién ha visto a Dios en su plenitud total? Solamente a través de Jesús. El Hijo dio a conocer al Padre. Y qué lindo, porque eso está conectando con que ¿cómo la gente va a conocer al Hijo? A través de nosotros. El Hijo dio a conocer al Padre. Y los hijos del Hijo, nosotros, sus ovejas, los hijos de Dios, vamos a dar a conocer al Hijo. Y mediante el Hijo, la gente va a tener acceso al Padre. El diablo todo el tiempo quiere, no. Es la Virgen María, ¿no es verdad? Es una piedra, es una yuca. Yo conozco un hombre en Camajuaní que tiene delante de su casa una piedra gigante así. No, yo creo que la quitaron, pues se mudó. Una piedra gigante. Yo cuando era al lado de mi primo. La entrada de la casa, una piedra gigante. Imagínense cómo pasaba. Era su ídolo. Qué triste, ¿no? Qué triste que tu ídolo sea una piedra. En Cuba hay gente que su ídolo es una mata. Le hizo un pacto a la mata y no corta la mata. Y si corta la mata, su pacto se rompe y su hijo se muere. El diablo ata a la gente a cada cosa. Pero nosotros no estamos atados.
nosotros estamos libres. Porque el Hijo nos ha hecho libres. Y la Biblia y el Señor quiere que nosotros, a través de nuestra conducta, a través de nuestro amor, igualmente las personas puedan ser liberadas y puedan ver a su Hijo en nosotros. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sé humilde. A Dios nadie lo ha visto en su plenitud. Hay muchas personas que dicen, yo sé todo de Dios. Y si Dios obra de una manera, dicen, no, eso no es Dios. Y si Dios hace aquello, no, eso no es Dios. Y Dios obrando ahora no. Dios obró nada más en el Antiguo Testamento. Dios obró nada más en el Nuevo Testamento. Ya Dios no hace milagros. Y muchas personas en el mundo han caído en estas ataduras. ¿Saben qué? A Dios no lo podemos encerrar. ¿En qué? En una cajita. Esa frase era de mi primo y me encantó. En una caja no lo podemos encerrar. Él es Dios. Hace lo que le plazca, obra como Él quiera. Hay gente que prefiere sanar, hay gente que prefiere cirugía, hay gente que le provee, hay gente que le permite pasar pruebas. Pero en todo Dios es glorificado. Y en todo obra para bien a los que aman a Dios y a los que esperan en Dios. Sé humilde. No te pongas de juez sobre Dios, ponte de oveja de Dios. Somos ovejas de su prado. No pretendas que controlas a Jesús. No pretendas que controlas el poder del pastor. Él es nuestro creador. No cuestiones la voluntad de Dios. Yo sé que hay momentos difíciles en la vida, como todos lo hemos tenido, y los mayores que yo, más que yo lo han tenido. Hoy estaba hablando con una mujer que está pasando por un momento, el más difícil que ustedes se puedan imaginar. Bien difícil. Y yo dándole ánimo, aliento. No cuestiones la voluntad de Dios. Él sabe por qué permiten las cosas. Sus pensamientos son más grandes que los nuestros. ¿Qué quiere Dios? Descansa. Descansa en su voluntad, en su poder, en su soberanía, en su majestad. Y me encanta ese verso que leímos porque dice, si amamos a otro, ese sí es condicional. Si Él permanece en ti, se va a ver reflejado en tu relación con tus hermanos en la fe. Se va a ver reflejado cómo tú tratas a los hijos de Dios. Hermano, algo que a mí me ha chocado, yo estoy en una iglesia desde que nací, dormía en el banco, me cerraba en el templo y me quedaba dormido desde chiquito. Yo me acuerdo días de despertarme y estaba trancado, se olvidaron de mí. Y me llama la atención. Esto que habla aquí la palabra, que dice, si amamos unos a otros. Si Dios permanece en ti, es porque se va a ver reflejado en tu relación con las personas a tu alrededor. Me llama la atención como personas dicen, esta es la iglesia de Dios. Solamente estos de aquí. Into the light va al cielo. Pero las otras iglesias, no sé. ¿What? ¿Cómo? ¿De dónde salió eso? Todos vamos al cielo. Todos aquellos que hayan creído en Jesucristo, se hayan arrepentido de sus pecados, tengan la doctrina sana y sepan que son salvos por la gracia de Dios. ¿A dónde van, caballeros? Al cielo. Yo los he visto en Rusia, los he visto en Uganda, en África y los he visto en Cuba en todo tipo de escenas. La iglesia de Dios está en todas partes, reunida en todos los templos. Por eso dice la Biblia que hay millones de millones. Y allí estaremos todos un día gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Así cuando habla de esto, te está hablando a ti en una forma, porque a veces en Cuba igual, nos enfocamos en nuestra iglesia. Mis hermanos son los de aquí. No, tus hermanos son todos aquellos que han conocido a Jesús. Tus hermanos son todos aquellos que necesitan y se han rendido a Jesús. Esos son nuestros hermanos. La iglesia del Señor es una gran iglesia en el mundo. Ni idea tenemos de cuánta gente está en esta gran familia que un día celebraremos juntos a Dios en el cielo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo he amado, también os améis unos a otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor, ¿quién? Los unos por los otros. Cuando amamos al Dios invisible, Él se hace visible a este mundo caído a través de su iglesia. ¿Cómo se hace visible Dios? A través de nosotros, a través de su iglesia. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador
del mundo. Su presencia en nuestras vidas es una prueba de que somos de Él. Y Él nos da el poder para amar. Hay gente que se pasa la vida, ay, yo tendré a Dios, no tendré a Dios. ¿Él está en ti? Pues tú eres de Dios. ¿Tienes el Espíritu Santo de Dios? Pues tú eres de Dios. ¿Te has arrepentido de tus pecados y el Espíritu mora en ti? Tú eres de Dios. Dios nos testifica que somos de Él si su Espíritu y por su Espíritu morando en nosotros. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, Cristo, del Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Amén. Tienes el Espíritu de Dios, es decir, tu conducta es la conducta de Dios. Amas, perdonas, tienes el carácter de Jesús. El Señor está transformando su carácter en ti. Tú eres de Dios, no tienes por qué preocuparte. Hay personas que creen que la evidencia de la presencia de Dios en la vida es el poder. Si yo tengo poder, Dios mora en mí. Si cuando yo paso por un lado, la gente se cae, Dios mora en mí. ¿Dónde salió eso? Si hablo en lengua, Dios mora en mí. ¿Quién dijo eso? No. Gloria a Dios por los que tienen dones de todo tipo. Pero el don, todos esos dones no son evidencia que Dios mora en ti. Claro que sí, pero no es evidencia única. Ni es común a todo. Dice la Biblia que todos los dones del Espíritu Santo son dados por Dios y por el Espíritu como Tony. Como Él quiere. Según la necesidad de cada uno y según la necesidad de su iglesia. Hay personas que creen que la evidencia del poder de Dios es la popularidad. Soy muy famoso, Dios está en mí. ¿Cómo es eso? Jesús, ¿cuántos se quedaron con Él al final? Todo el mundo se fue. De famoso nada, poquitos se quedaron en la cruz. Pedro tambaleando ahí cuando le estaban, no, yo no sé quién es, yo no lo conozco. Guau, ¿qué? ¿Cómo? El que estaba contigo, el que le dijiste, nunca lo haré. Yo nunca te fallaré, yo nunca te negaré. Y cuando ese gallo cantó, me imagino a Pedro diciendo, ay Señor, perdóname. Hay personas que piensan, tengo mucho poder, hay muchas personas a mi alrededor. Cuidado, porque hay muchas personas alrededor de muchas personas que están en muy mal camino. Yo me acuerdo a Jesús Miranda, un famoso predicador falso, que decía que él era Jesús. Y tenía millones de millones en todo el mundo siguiéndole. Y le daban millones y millones de dólares. Y estaba vestido de oro. Y la gente le seguía. Que seas popular no es igual que Dios esté en ti. Amén. Dios está con el humilde. Y no digo que no haya cristianos populares. Ustedes conocen a muchos y gloria a Dios. Por la gente que tiene acceso a la televisión. Y lo ven 1000 personas en todo el mundo. Y pueden ser instrumentos de bendición. Pero eso no es un signo de que Dios está en Él. No es una evidencia de la presencia de Dios. La mayor evidencia de que Dios está en nosotros y que Dios está obrando en nosotros, la hemos leído. ¿Y cuál es? El amor. Que el amor de Dios esté en nosotros y sea expandido a todos lados. Es que Dios esté presente y obrando. Donde Dios esté presente y Dios esté obrando, habrá amor. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos creído el amor de Dios. Y nosotros hemos creído que el amor que Dios tiene para con nosotros. Disculpen. Todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. Si Dios está contigo, se va a ver evidenciado en tu conducta hacia los demás. Y dice la Biblia que permanece en Dios y Dios en Él. No es unidireccional. Tan cierto como permanecemos en Dios, Él permanece en nosotros. Amén. El Señor permanece en nuestra vida. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera, como pámparo se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice los últimos versos, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza para el día del juicio. Porque como Él es, así también nosotros en este mundo. En el amor no hay ¿qué? Temor.
sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Si en ti está el amor de Cristo, si tú has recibido el perdón del Padre, ¿vas a temer? No. ¿Por qué? Porque tu pecado, tu deuda, ha sido ¿qué? Saldada en la cruz del Calvario. Dice la palabra, tomando el acta de decreto en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio. ¿Y qué hizo? Clavándola en la cruz. Es decir, todas esas actas que el diablo te tenía para ti. Ha hecho esto y esto y eso, y el día tal hizo esto, y engañó y mintió. Y todo eso Jesús lo tomó. Y todo ese juicio fue sobre él sí mismo. Y murió por ti en la cruz del Calvario. Si amas a Dios, si el amor de Dios está en ti, si su espíritu está en ti, no tenemos que temer temor de nada. Porque el que teme lleva en sí castigo, pero el que no teme ha sido perfeccionado. 365 veces la Biblia dice, no temas. 365 veces la palabra habla sobre el no tener miedo. El temor es de uno solo. ¿Y cómo se llama? Satanás. El temor viene de Satanás. La Biblia, hay dos tipos de temor, vamos a aclarar. Está el temor a Dios, reverencia a Dios, y está el temor de miedo. Estamos hablando de ese, del de miedo. El temor de miedo no viene de Dios. El temor de miedo viene en nuestra carne. Cuando estamos con el Señor no hay miedo. No debemos temer. El amor de Dios a los que le siguen saldó toda la deuda. Y me encanta, dice que los discípulos estaban en el mar y vino una gran tormenta en Juan 14, y no voy a leer todo porque es tarde, pero dice Juan 14, 29, y le dijo, ven. Y Pedro le había dicho, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaban sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué dice? Y para ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzaron ¿a qué? A hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro fue con fe, pero cuando empezó a ver la tormenta, cuando empezó a ver los problemas, su fe quebró. Y empezó ¿qué? A hundirse. Y dijo, Señor, sálvame. ¿Sabes que en todas las tormentas de esta vida, en todas las pruebas que estés pasando, hay alguien que va a estar ahí para ti? Y se llama Jesús. Y mientras tus ojos estén puestos en Jesús, tú vas a poder estar firme sobre la tormenta. Pero si te pones a mirar para tu tormenta y tu situación y tu problema, te vas a hundir. Y el diablo va a aprovechar eso y va a traer depresión. Y el diablo va a aprovechar eso y va a traer aflicción. Y el diablo va a aprovechar eso y va a traer miedo. Pero qué lindo que cuando Pedro clamó, Jesús estaba ahí. Le dijo, Señor, sálvame. Y al momento extendió su mano. ¿Cómo lo hizo? Me encanta. ¿Qué? Al momento. Él no esperó 2 horas para salvar a Pedro. Él ahí extendió su mano. Y dice, y asió de él, le dijo, hombre de poca fe, mi hijo, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Saben que esto no quedó ahí? Esto pasa hoy. El Señor sigue viniendo en medio de las tempestades de la vida, en medio de la inestabilidad de este mundo. El Señor está ahí. Y hace tiempo hice una reflexión que hoy me la encontré de nuevo. Y esa reflexión se titula, el rescatista camina sobre las aguas. Nuestro rescatista camina sobre las aguas. Amén. El otro día estaba en una iglesia predicando y hubo un problema y vinieron los bomberos así, en un minutico. En Cuba nunca viene. Pero esa gente vino así. Yo me quedé para ver cómo era eso y hablaron tan educadamente y resolvieron tan rápido el problema. Y para mí es impresionante, porque eso no pasa en mi país. Pero Jesús es mejor que un bombero. Él siempre está ahí, 24/7. Y lo más lindo que siempre está ahí. Es decir, siempre puedes mirar a Él. Cuando todo lo se hunda, puedes mirar a Jesús. Y Él va a coger y te va a levantar. Lo mismo pasó en Mateo 6:49. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron, ¡un fantasma! Y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy. No temáis. Amén. El Señor sigue haciendo lo mismo.
Yo no sé la situación, el problema, la batalla. Todo el mundo la ha pasado. Pero lo que sí sé es que cuando clamas a Jesús, Él está ahí. Cuando hablas con Él, Él está ahí. Y te dice las mismas palabras. Tened ánimo, hermano. Tened ánimo, hermana. Yo soy Jesús. Si he muerto por ti en la cruz, ¿cómo no te daré también todas las cosas? Si he muerto en la cruz por ti, estoy aquí para ti. Pon mis ojos en ti. Hermanos, esta hermana que estaba hablando hoy está pasando una situación muy difícil y ya de verdad que humanamente es bien difícil, muy difícil. Y yo hablaba con ella y le decía, mira a Jesús, mira a Jesús. En Él hay esperanza. Y aunque todo en este mundo ya se acabe, vamos a ir a un mejor lugar. Él ha preparado una excelente morada en la cual vamos a habitar. Y toda esta aflicción que estás pasando se va a acabar. Así que miremos a Jesús. Amén. No lo encerremos en una caja, pero estemos conforme con su voluntad. Gracias, Señor, porque en medio de esta circunstancia tú estás aquí. Yo no tengo por qué temer. Lucas 12:32, no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿cómo? Tranquilos. Hermano, qué lindo es eso, ¿no? A veces miramos la historia del Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios no peleó? No hicieron nada. Moisés levantando las manos, y le aguantaron las manos, y era Dios ahí peleando la batalla. Y Moisés bajaba las manos y prevalecía Amalek. Y Moisés levantaba las manos y Israel avanzaba. Porque era una señal, no eran las manos de Moisés, no, era Dios. Era que si clamas a Dios, Él está ahí. Si intercedes a Dios, Él está ahí, clamando por ti, peleando por ti. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, porque lo necesitamos. Yo estaba predicando de la ansiedad el otro día en una iglesia y encontré una frase que me encantó. No es ansiedad, es que no estamos creados para vivir separados de Dios. El temor viene cuando nos quitamos de Él. Pero cuando miras a Jesús, dice, si tú eres mi pastor, nada me faltará. Su amor calmará nuestros temores. Su amor nos dará confianza. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien está viendo, no va a amar a Dios, a quien no ha visto. No puede amar a Dios. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a quién. Y termino con este escrito que me encantó. Alguien dijo, es fácil decir que amamos a Dios cuando no nos cuesta nada más que asistir a un culto semanal. Pero la verdadera prueba de nuestro amor a Dios consiste en cómo tratamos a quienes están delante de nosotros. Los miembros de nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos, los amigos creyentes, las personas en tu trabajo. No podemos amar a Dios si somos negligentes en amar a aquellas personas que fueron creadas a la imagen y semejanza de Dios. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias a Dios por su amor. Vamos a darle gracias a Dios porque su amor nos llena. Pero vamos a orar y si hay alguien abatido, si hay alguien con alguna prueba, alguna adversidad, en esta oración puede decir, Jesús, yo miro a ti. Tú eres todo lo que necesito. En medio de toda tormenta de esta vida, en medio de todos los vientos, en todas partes, Jesús está ahí. Para ti y para mí. Amén. Gloria a Dios que nuestro Dios no es como el Dios de los ídolos con el cual estaba batallando Elías. Clamaban y no pasaba nada. Nuestro Dios es el Dios que derrama fuego, consume la ofrenda y no queda ni la piedra de abajo ni el agua, nada, todo se va. Amén. Nuestro Dios es el Dios de Israel, el Dios verdadero, el Dios que responde cada plegaria y que dice que nuestras oraciones, ¿dónde están? En su presencia. Amén. Gloria a Dios. Porque no lo merecemos, no lo mereceremos. No es por lo que hemos hecho ni lo porque no hemos hecho. Es por su gracia que tenemos acceso a su trono. Y podemos clamar con el Creador del mundo y decir, oh Señor, mira mi pequeñita circunstancia. Comparado con tu poder, no es nada. Obra en mi vida. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, papá. Gracias por este tiempo. Gracias por la comunión de tu iglesia.
Pero sobre todas las cosas, gracias por ti, Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos comunión contigo. Gracias por, en medio de toda la mentira de este mundo, tú eres el verbo de vida, tú eres la palabra de vida, tú eres la palabra de verdad. Y a ti podemos ir en medio de toda la turbulencia de este mundo. Tú eres firme, tu reino es sempiterno, tu reino no tiembla, tú eres eternamente quien dices que eres desde la fundación del mundo. Tú estás sentado en el trono, intercediendo por nosotros delante del Padre. Tu Espíritu Santo intercede por nosotros. Tú estás pendiente a nuestra situación. Tú no estás ajeno a nuestra aflicción. Tú nos estás mirando y nos estás viendo y nos estás diciendo: hijo, estoy aquí para ti. Estoy aquí para soportarte, estoy aquí para animarte. Solo mira a mí. Señor, que nuestros ojos estén puestos en ti. Que nuestros ojos no se aparten de ti. En ti está la vida. Y fuera de ti no hay vida, Señor. Fuera de ti nada podemos hacer. Padre, que si alguien tiene miedo puede echar sus miedos afuera y pueda mirar a Cristo. En Él estamos más que victoriosos. En Él toda batalla y toda tormenta es como nada. Él pelea por nosotros, dice tu palabra, como poderoso gigante. Si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra vida está en tus manos. Nuestra familia está en tus manos. Nuestra salud está en tus manos. Hasta el carácter migratorio de las personas está en tus manos. No hay nada que pueda hacer el hombre que el Dios del cielo no permita. Ni un cabello de vuestra cabeza cae sin que el Señor lo sepa. El diablo no pudo ni mirar a Job sin que el Señor le permitiera venir a estas situaciones para probarle y después bendecirle en mayor manera. Padre, quiero que nuestros ojos estén puestos en ti. En ti hay paz en medio de cualquier mar tormentoso. En ti siempre hay bonanza. Te damos gracias, Señor. Gracias por el amor tan grande que sobre nosotros ha sido derramado. Y te ruego, Señor, que se haga vivo en esta iglesia, que se haga vivo en tu iglesia en el mundo. Que no seamos como la iglesia en tiempos que se dividieron, se fajaron, discutían por situaciones de hombre. Que seamos una iglesia, que seamos un cuerpo en ti, Cristo Jesús. Que miremos a tu cruz, que miremos ese cielo que nos has prometido y podamos caminar en pos de esta carrera, dejando todo atrás y siguiendo adelante, siguiendo el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor. Bendice este lugar, bendice a los pastores, bendice el ministerio de Iglesia Español, bendice esta iglesia, Señor. Pero no la bendigas con números, amén, si lo quieres hacer. Bendícela, Señor, con verdaderos hijos tuyos, que amen y hagan tu obra donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, papá. A ti te bendecimos y a ti te damos gracias. No tenemos forma de agradecer cuánto amor ha sido derramado sobre nuestro corazón. Sea tu nombre bendecido, Padre, por los siglos de los siglos.